Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriel García, soy profesor de filosofía en las carreras de filosofía y de psicología. Me pidieron que hable sobre la autobiografía en filosofía. Y bueno, tengo un apunte para no olvidarme de lo que quiero decir. En principio podríamos decir una cosa, que eh, en la modernidad el papel del sujeto se convierte en algo fundamental. Por lo tanto, a partir del siglo XVII en adelante, podríamos esperar que haya una irrupción mayor del sujeto, ¿no es cierto? Pero el sujeto no fue inventado por la modernidad, el sujeto existía, así que estuve rastreando a ver otros lugares donde aparece, aunque no sea exactamente en una autobiografía. Y voy a hablar primero de eso y después hacemos unas reflexiones generales. Eh, el surgimiento del yo, porque en filosofía nosotros esperamos quizá cosas que siempre son abstractas, generalizaciones, y que no aparezca el yo y que no aparezca la subjetividad. Pero la subjetividad aparece desde el principio de la filosofía. Ya en Hesíodo generalmente se reconoce que es el primer lugar donde aparece la subjetividad, porque Hesíodo se nombra a sí mismo dentro de un texto, que es algo intermedio, quizás es el precursor, digamos, de la filosofía. Pero Hesíodo se queja de su hermano y porque cometió una injusticia y pretende quedarse con toda la herencia o algo así, que no está muy claro. Y en función de eso, él va a hablar sobre qué es la justicia. ¿No? O sea, hay una justificación en su vida personal para el tema que elige. En otro lugar, el mismo Hesíodo cuenta que tuvo un contacto con las musas en la montaña, donde se entera de lo que va a decir después. Entonces, ahí ya vemos, y en Parménides también, que Parménides empieza su eh, proemio. Nos quedan pocos párrafos de Parménides, pero Parménides señala también que él se enteró de esto que va a decir cuando un carro maravilloso surcando el cielo lo llevó a encontrarse con la diosa de la verdad. O sea, acá esto, claro, nos parece todo un poco fantástico, pero lo que está mostrando ya desde el principio es que la filosofía tiene que articular con su época. Y las personas que hacen filosofía no pueden estar fuera de su época. Entonces, eso nos hace entender perfectamente que aparezca la presencia de los dioses y cosas de ese tipo. Eh, Hay algo que tampoco es autobiografía, pero que tiene un parecido que son las cartas de Platón, porque en las cartas de Platón nosotros parece que estuviéramos mirando por el ojo de la cerradura a un Platón que se está moviendo en su época y que anticipa cuáles son sus proyectos, qué es lo que quiere hacer, o sea, un Platón que está ahí como persona metido en su época. Eh, la tercera aparición ya de libros autobiográficos quizá les sorprenda, es de Galeno, ¿no? Galeno lo tenemos como médico, pero él se consideraba a sí mismo como médico y filósofo, y entonces sería la primera irrupción de autobiografías, hasta donde yo sé, en sentido filosófico, donde él cuenta cómo llega a lo que sabe, en medicina y en filosofía. Tiene 5 libros. Y en cuarto lugar tenemos a San Agustín, que hizo una autobiografía famosísima, yo diría que es de las dos más famosas que tenemos en filosofía, que se llama Las Confesiones. Estamos en el fin del siglo IV, y Agustín cuenta cómo es que, habiendo sido un pecador, se convierte al cristianismo y para eso remonta a su infancia, a sus padres, etcétera, sus vinculaciones, sus conexiones. La otra autobiografía que encontré es de un lógico que no nos resulta muy conocido, pero fue el lógico más, quizá el más importante de toda la Edad Media, que se llamó Pedro Abelardo,
que escribe una historia calamitatum, que se traduce como la historia de mis desventuras, ¿no? Todo eso que le pasó en función de tratar de ser filósofo y haber sido profesor de filosofía y de lógica y de retórica. Ahora, otra cosa importante que generalmente no se tiene en cuenta, que en Descartes, ya estamos en el 1600, o sea, siglo XVII, Descartes, tanto en las meditaciones metafísicas como en el discurso del método, que son sus dos obras más famosas, hay una constancia referencia a los sucesos en los que él estaba y que lo llevan a pensar ciertas cosas. Y si bien no es una autobiografía declarada, ahí él menciona materia por materia lo que cursó mientras estaba estudiando y cuáles eran sus preocupaciones y por qué finalmente todo eso que vivió lo lleva a elaborar una nueva filosofía. Aparece un siglo y medio después, más o menos, otra biografía muy famosa, como la de San Agustín, que son las Confesiones de Rousseau. Ya estamos en un periodo romántico, y ahí el yo se muestra, digamos, la historia personal se muestra en plenitud. En el 19 tenemos otra biografía famosísima que se llama Ecce Homo, que es de Nietzsche, donde él va contando lo que lo lleva a ser filósofo. En el 20 tenemos varios que hasta ahora no fueron tan famosos, como José Gaos, que fue un filósofo español que con el franquismo se exilió y vivió en México, tiene una obra muy importante. Jaspers, que fue un filósofo alemán del 20, también hizo una autobiografía. También podríamos incluir a Simone de Beauvoir, que hizo una autobiografía. O sea, tenemos bastantes autobiografías, y algunas, como las primeras que les dije antes de San Agustín, son cosas parecidas a la autobiografía, parecidas, sin ser autobiografías, tienen algún parecido porque hay alguna narración de época, de situación, de quien habla, ¿no? Bueno, entonces ahora como una reflexión general, yo diría lo siguiente, que primero que la autobiografía es un género literario que se inscribe dentro de lo que se consideran relatos, ¿no? Un relato, una narración es un tipo de género donde hay un personaje que puede ser un individuo o un grupo, o una comunidad que tiene que realizar cierta travesía, que parte de una situación inicial y por sus acciones desemboca en una situación final o actual. Eso es lo que hace una autobiografía también, y en eso estructuralmente se parece por ejemplo, a un cuento, aunque no es lo mismo, pero estructuralmente, por los contenidos por los elementos que contiene, es parecido desde el punto de vista literario, ¿no? Bueno, la narración o relato es algo ideal, o sea, especial como para que alguien pueda diseñar o explicitar una identidad. Cuando alguien tiene que decir quién soy o quién es el grupo, cómo es el grupo al que pertenezco, tiene que plantear esa historicidad, digamos, que plantea el relato, donde hay alguien que desarrolla acciones, que va desde un inicio a un punto final o actual. La autobiografía como género es muy particular porque hay una coincidencia que no se da en la literatura. El autor, o sea, el que está escribiendo o tecleando, el autor, el narrador, o sea, el que usa la palabra yo dentro del texto, y el personaje del que va a hablar coinciden en la misma persona.
Ahora, el narrador, el que está escribiendo, produciendo su autobiografía, ya no es el que protagonizó lo que se va a narrar. Obvio, eso ya pasó. Entonces ahí nos encontramos con los problemas del pasado, la memoria, porque el que hace su autobiografía narra desde el presente, desde el ahora. Y todo lo que pasó antes es un conjunto de recuerdos que no están muy claramente delineados, más bien es fragmentario, ¿no es cierto? Como es la memoria. Y entonces, al escribir su historia personal, lo que va a hacer es dar un orden a todo aquello que recuerda, que le parece importante, eh, pero inevitablemente va a ser una selección, porque algunas cosas no las recordará y otras le parecerá que no vale la pena decirlas. Es decir, hay una selección, una valoración, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la autobiografía nunca puede ser una reproducción exacta de la realidad ocurrida. La autobiografía siempre va a ser eh, una creación. Eso no quiere decir que sea una invención total, pero es una creación. Antes de escribirla no existía y aparece al ser escrita y no es la reproducción inequívoca de lo sucedido, ¿no es cierto? Hay una valoración, además. En el caso de las autobiografías filosóficas, son sobre todo de tipo intelectual. Generalmente, bueno, hay excepciones. Abelardo habla de sus amores porque justamente era el gran problema que había tenido. Los amores lo habían metido en problemas, pero en general lo que van a decir los que son filósofos al hacer su autobiografía es qué cosas me llevaron a estudiar filosofía, cómo llegué a tener las ideas que tuve. Entonces, inevitablemente, como fondo de referencia va a estar la sociedad. Ahí tenemos la oportunidad de conocer la época en la que él vivía y qué pensadores eran contemporáneos y qué ideas eran contemporáneas. Aunque en filosofía siempre estamos haciendo referencias a la antigüedad, a los antiguos griegos o a la historia de la filosofía en general, tenemos que decir que cada época tiene su manera de leer a estos filósofos pasados y su manera de entenderlos, ¿no? Y eso varía con las épocas. Entonces la autobiografía se va a establecer en un diálogo con esos otros filósofos, esas otras ideas de su época, esas discusiones contemporáneas que el filósofo va a intentar explicar para ubicarse él mismo dentro de la situación general. En la vida real siempre hay cosas inesperadas, hay cosas que, bueno, parecen no tener sentido, pero en la narración, el que hace su autobiografía va a tener que otorgarles un sentido, un significado propio, ¿no? La autobiografía de Nietzsche, que se llama Ecce Homo, que significa aquí está el hombre, ¿no? Es significativo eso. ¿De qué va a hablar? De, como todas las otras, no tanto de la filosofía de ese hombre, sino del hombre que hizo esa filosofía, ¿no? Y dice Nietzsche, no es un filósofo que a mí me guste especialmente, pero esta autobiografía es interesante como autobiografía. Él dice, me parece imprescindible decir quién soy yo, dice Nietzsche. Y después voy a leer y ya voy a terminar. Dice lo siguiente, Nietzsche, escúchenme, pues yo soy este y este. Ante todo, no me confundan con otros. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Gracias por haberme escuchado. Bueno, no sé qué más les puedo decir. Cuídense, sigan en su casa, quédense en su casa y sigan estudiando. Bueno, adiós, gracias por escuchar.